El tema de este día es cómo está la pantalla, cómo desarrollar una buena conciencia. Y el versículo que vamos a compartir va a ser profundo. Y esta palabra merece atención, paciencia de cada uno de ustedes. El versículo dice así: este es el deber que te encargo, oh hijo Timoteo. Según las profecías que anticipadamente recibiste, pelea firme en ellas la buena batalla, manteniendo la fe y la buena conciencia, porque algunos, habiéndola rechazado a la buena conciencia, naufragaron en la fe. Y de entre esos se encuentran Himeneo y Alexandre, a los cuales entregué a Satanás para que sean castigados, a fin de que no blasfemen más. Que esta palabra penetre los corazones. Oremos, Dios amado y bendito. Gracias, Señor, por este momento de crecimiento espiritual. Tu palabra está en este momento siendo lanzada a nuestros corazones, que ya fue adobado, nuestro corazón es tierra fértil y está listo para ser receptor de la semilla, porque en este corazón esta semilla va a germinar, va a producir frutos abundantes, para que podamos ser testigos a través de nuestras actitudes, la acción poderosa del Espíritu Santo. Así con fe oramos y nos colocamos a tu disposición en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios una vez más diga amén, amén y amén. Muchas gracias. Amados en Cristo, ovejas predestinadas. Ovejas predestinadas de Dios. Hemos vivido días de intensa reflexión al respecto de nuestra jornada cristiana y de cómo hemos practicado, obrado delante de la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Dios ha hablado con nosotros de forma profunda, de una forma particular, por intermedio de los mensajes que nuestro apóstol nos ha traído a este altar, para cada uno de nosotros. Vean que han sido palabras muy fuertes, principalmente en relación a nuestro examen personal, para que seamos participantes de la cena del Señor, seguros de que cualquier situación que no esté en línea con la voluntad de Dios sea totalmente abandonada en nuestras vidas, para que los beneficios espirituales puedan manifestarse en nuestra vida en el momento de la cena, como la palabra de Dios nos enseña. Entonces, sí, iglesia, yo creo que todos los que tienen participación en los cultos, sea presencial o aquellos que están a distancia, por eso no pueden estar aquí con nosotros físicamente, todos han sentido esta responsabilidad personal delante de Dios. Porque voy a hablar algo muy fuerte que la palabra de Dios nos muestra.
La Biblia Sagrada nos enseña que una vida transformada, una vida alineada a los principios divinos, es una señal de nuestra elección. Tú identificas un elegido, un escogido y un predestinado de Dios por sus actitudes, por sus frutos, por su comportamiento, por su hablar, por su obrar, por su calma, por su longanimidad, ¿por qué no decir por el fruto del Espíritu? Y vean que todo esto, y ustedes son testigos, han sido enseñados por este altar. Y vean lo que Pablo describe en su carta a los tesalonicenses, explicándole justamente de esto, de la elección que hemos recibido de Dios y cómo nuestro testimonio es importante. Dice 1 Tesalonicenses: damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones sin cesar, recordando delante de Dios nuestro Padre la operosidad de vuestra fe. Entonces diga, mi fe es diligente. Tu fe no está inerte, está obrando, tiene poder, que es el poder de Dios. Y dice también de la abnegación de vuestro amor y la firmeza de vuestra esperanza en Cristo Jesús. Entonces Pablo muestra varias características aquí en 1 Tesalonicenses 1. Versículo 4 dice, reconociendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Tú conseguiste comprender la importancia de dar un buen testimonio? Entonces, iglesias, una fe diligente debe dar frutos. Debe ser pura. Debe ser innegociable. Debe ser incorruptible. Entonces, además de una fe diligente, es tener un amor abnegado por Dios, un amor abnegado por el reino y por nuestros hermanos. Y claro, una esperanza firme, convicta, indestructible en Jesucristo. Todo eso, iglesia, son señales de que una persona es elegida por Dios para vivir la vida eterna. Y el apóstol Pedro, vimos a Pablo a los tesalonicenses, pero Pedro también habla en su segunda carta algo importante, que es una instrucción para el pueblo de Dios. Él dice, por eso, hermanos, atención, busquen con diligencia cada vez mayor, o sea, con perseverancia, con cuidado, con celo, cada vez mayor, confirmar vuestra vocación y elección. Por cuanto, procediendo así, no tropezarán jamás. Segunda de Pedro 1:10. Amados, sabemos que a lo largo de nuestra vida, y muchos ya han recorrido una larga jornada, pasamos por situaciones que por diferentes motivos a veces tomamos actitudes equivocadas. Pero entienden que el Señor Jesucristo, Él no desea que vivamos una vida de tropiezos constantes, porque eso va a acabar perjudicándonos e impidiendo que vivamos las bendiciones que vienen de una vida de obediencia.
Entonces vean que una vida de obediencia es la voluntad de Dios para ti. Una vida de rectitud es la voluntad de Dios para su pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nosotros suframos ningún tipo de daño. Servimos a un Dios celoso, a un Dios cuidadoso. Por eso en Isaías 57:14, Él dice, se dirá, preparen el camino, allanad el camino de mi pueblo. Quiten los tropiezos de mi pueblo. Vean cómo servimos a un Dios cuidadoso. Porque así dice el alto, el sublime que habita la eternidad, el cual tiene su nombre santo. Yo habito en lo alto, en el santo lugar, pero habito también con el corazón contrito y humillado. ¿Para qué? ¿Para dejarlo muerto sufriendo? No. Para vivificar el espíritu de los abatidos y vivificar el corazón de los contritos. Entonces, iglesia, Dios quiere que seamos vivificados por su presencia, por sus instrucciones, por el conocimiento de la palabra y también por su poder que obra a través de nosotros. Por eso tenemos tanto celo en nuestro ministerio, por la vida de cada oveja que Dios trae aquí dentro. Amado, tu vida es importante y preciosa para Dios, por eso nosotros celamos y valorizamos tu vida. Por eso cada obispo, nuestro apóstol, claro, en primer lugar, siempre tiene en cuidado un celo y esmero, amados, que ustedes no tienen idea de cómo nosotros estamos en la carne hasta cumplir este llamado, este propósito de Dios de llevar el mensaje a la iglesia. Son momentos tensos donde nosotros sabemos el peso de la responsabilidad que está sobre nuestras vidas de transmitir algo que va a hacer la diferencia en la vida de la iglesia. Este es el celo de este ministerio por el cual Dios te plantó. Entonces traemos enseñanzas cada culto para que tú seas cada vez más diligente, sabia o sabia y vivas una vida estable, fructífera, con una buena conciencia. Entonces, volviendo al versículo tema de este día, vamos a 1 Timoteo. Ven lo que Pablo dice. Este es el deber que te encargo, oh hijo Timoteo, según las profecías que anticipadamente fuiste objeto. Combate afirmado en ellas el buen combate. Entonces vamos a abrir un paréntesis al respecto de este versículo. Vemos que el apóstol Pablo cargó a su hijo en la fe, Timoteo, para un buen combate, para pelear en esta guerra espiritual. Un buen combate. ¿Firme en qué? En las profecías que él había recibido a través de su ordenación. Y vean qué interesante, el buen combate, combatir el buen combate. Esa expresión viene del griego que se llama estrateo, que significa servir como un soldado. Entonces diga, soy un soldado de Cristo. Y vean, un soldado está siempre bien armado. El soldado está preparado, está capacitado. Y así debemos estar en la defensa del Evangelio. Entonces, iglesia, esta metáfora militar que Pablo utilizó, está refiriéndose a una lucha seria e intensa que todo líder espiritual, y por qué no decir, todos los cristianos precisan vivir espiritualmente.
y van a tener que enfrentar en su día a día. Porque vivir dentro de estos principios trae muchas veces conflictos, y conflictos a veces hasta dentro de nuestro hogar. Cuando el padre es cristiano, pero los hijos no son. Cuando los hijos son cristianos, pero los padres no son. O en el trabajo, cuando tú quieres mantener la fidelidad, pero tienes un patrón que quiere negar los impuestos. Mantener la vida cristiana es estar como un soldado. El soldado está siempre alerta y preparado. Entonces diga, estoy preparado como un soldado de Cristo. Vean que cuando Pablo utiliza esa expresión, dice que es un buen combate. ¿Por qué un buen combate? Porque defiende una buena causa. ¿Cuál es la causa que nosotros defendemos? El Evangelio, la gracia de Dios, los principios divinos. Eso es lo que nosotros defendemos. Y ciertamente atacamos las fortalezas del mal, los enemigos de la fe. A veces el mundo, nuestra carne, que intenta avergonzarnos. Pero esta es el arma espiritual que tenemos. Entonces, amados, como guerreros de la fe, no podemos nunca olvidarnos de nuestro llamado. Timoteo, él debía vivir afirmado en las palabras proféticas que había recibido en su ordenación. Y nosotros también debemos vivir firmes en las promesas que hemos recibido y que recibimos diariamente como alimento sólido, a través del estudio de la palabra, a través del conocimiento de las Escrituras, a través de esa escuela del saber que es nuestro ministerio. Todo esto para que tú te vuelvas un soldado bien habilitado para defender la causa mayor que es nuestra fe. Dice en el versículo 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, porque algunos, ve lo que dice, algunos, habiendo rechazado, despreciado, abandonado la buena conciencia, han naufragado en la fe. Entonces vean que él dice, manteniendo que la fe, esa expresión, mantener la fe, engloba tanto nuestra confianza firme en total en Jesucristo, que nosotros confiamos y sabemos los propósitos de Dios en nuestra vida, como también esa expresión de aquello que creemos, que es el sistema doctrinal, que nosotros seguimos y nos colocamos a disposición. Entonces, iglesia, el buen soldado cristiano debe ser firme en la doctrina correcta. Y debe amar de todo corazón a Jesús, su Salvador. Por eso es importante estar firme en este lugar, porque aquí no mezclamos, no creemos en la carne, no negociamos la gracia de Dios, es la gracia de Dios y punto final. Y cuando tú intentas intervenir, aunque sea un poco en la gracia, haces la gracia una desgracia. No se llama gracia, debe tener otro nombre, porque gracia significa 100% favor de Dios, 100% la misericordia de Dios, 100% el obrar de Dios. Amén. El apóstol continúa diciendo, manteniendo la fe y la buena conciencia. Ahora llegamos al tema principal de este día, que es sobre la buena conciencia. ¿Qué significa una buena conciencia? Es uno de los resultados de una auténtica experiencia espiritual. ¿Quieres ver una persona con una buena conciencia? Es solo ver los resultados de sus actitudes. Eso refleja la madurez que esta persona tiene espiritual. Entonces, iglesia,
La verdadera espiritualidad precisa producir en nosotros un corazón puro, diga puro, una buena conciencia, pensamientos buenos y una fe sincera. La conciencia es una función del alma, del hombre real, del hombre interior, que nos dirige en el comportamiento del bien y del mal. Nos dirige para conocer aquello que es bueno para nosotros y aquello que es malo, para que podamos elegir aquello que debemos hacer y aquello que debemos negar y sacarlo de nuestra vida. Entonces la conciencia tiene esta función en el alma. Y aquí se trata del aspecto moral de la fe, la conducta diaria y el desarrollarse moralmente. Nosotros cristianos tenemos un padrón moral a seguir. ¿Cuál es ese? La sana doctrina. Este es el padrón que seguimos. Ahora, sin una buena conciencia, sin un crecimiento espiritual, no tendremos condiciones de ejercer ese padrón con excelencia. Entonces, elegidos, todos nosotros debemos ser conducidos de tal forma que nuestra conciencia no nos condene, no nos acuse. Eso debe envolver tus obras como tu vida personal, además de tu doctrina y de la predicación acerca de Cristo. Es decir, el cristiano en todas las esferas que él actúa, él tiene que estar en paz con su propia conciencia. Y nosotros estamos en paz con nuestra conciencia cuando nosotros obramos de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces vamos a ver algunos aspectos acerca de la conciencia, ya que estamos tratando de este asunto. Vean, la conciencia es un instrumento de Dios para instruir a los hombres, para instruir al pueblo de Dios. Vean lo que dice Romanos 2:14. Cuando pues los gentiles que no tienen ley proceden por naturaleza con conformidad a la ley, no teniendo ley, sirven ellos de ley para sí mismos. Estos muestran la norma de la ley grabada en sus corazones. ¿Entienden que la gracia de Dios, la ley de Cristo, está grabada en tu corazón? Ella te da entendimiento y discernimiento, eso es lo que Pablo está diciendo. Testificando también la conciencia y sus pensamientos mutuamente, acusándolos o defendiéndolos. Entonces, en el nuevo pacto, las normas divinas están grabadas en nuestro corazón y en nuestra conciencia. Nos indica cuando estamos obrando correctamente o de forma equivocada. ¿Saben cuando haces algo equivocado y automáticamente se enciende una alarma en tu pensamiento y en tu corazón? Y tu corazón late más fuerte. Eso ahí es tu buena conciencia que está diciendo: no repitas eso nuevamente. No ve más por ese camino. No hagas más esto. Porque tú conoces la verdad. Elija siempre lo que es bueno. Porque lo mejor es lo que Dios tiene para nosotros y vivir en paz. Y no se puede vivir en paz siendo negligentes. Ahora, cuando yo cumplo la palabra de Dios, cuando todas las áreas de mi vida se alinean con la palabra de Dios, ahí yo tengo paz. Aunque se levanten situaciones contra nosotros, tenemos paz en el corazón porque estamos siguiendo la verdad del Evangelio. Amén. Apláudale al Señor. Entonces ven que cuando estamos viviendo correctamente dentro de la voluntad de Dios, sentimos paz interior, ¿no es cierto? Pero cuando hacemos algo que no agrada a Dios, ay, saben, sentimos ese incómodo, esa expectación de juicio y fuego.
Y es justamente sobre esto que Pablo estaba alertando. Vean que nuestra conciencia es un instrumento de Dios para que nosotros podamos tener la conciencia, la sensibilidad de identificar aquello que es bueno y aquello que es malo, de elegir agradar a Dios y no a entristecerlo. Otro punto importante al respecto de la conciencia es que precisamos de la aprobación. Ya estoy dando un spoiler sobre eso. Como dije, si nuestra conciencia nos acusa, estaremos en un estado de tristeza, infelicidad. Pero lo que Dios quiere para nosotros es que vivamos la paz interior, la felicidad, la alegría, el placer. Entonces ven lo que Pablo dice en Romanos 14, 22. Dice así, la fe que tienes, tenla para ti mismo delante de Dios. Porque feliz es aquel que no se condena en aquello que aprueba. Entonces vean que cuando yo elijo, aunque esté contra lo que está a mi alrededor, pero si está dentro de la voluntad de Dios, nuestra conciencia no nos condena, no nos acusa, tenemos paz. Entonces Pablo estaba diciendo esto, que cuando vivimos de acuerdo con la palabra de Dios, sometiéndonos a ella sin que haya cualquier falla o transgresión, nuestros pensamientos están libres de cualquier peso de acusación o de condenación. Entonces, de esa forma que cada uno de nosotros precisa conducirse en la vida. Tú estás aquí siendo orientado, siendo educado, para que tu vida sea siempre conducida de la mejor manera posible. Otro punto importante al respecto de la conciencia es que algunos tienen su conciencia cauterizada y contaminada. 1 Timoteo 4:1 dice, el Espíritu afirma expresamente que en los últimos tiempos, estamos viviendo esos tiempos, algunos apostatarán de la fe por obedecer a espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios, por la hipocresía de los que hablan mentiras y los que tienen cauterizada la propia conciencia. Conocemos muchos, principalmente en el gobierno, que hablan mentiras. Dice, por la hipocresía de los que hablan mentiras, que tienen cauterizada la propia conciencia. Infelizmente, iglesia, muchos han vivido teniendo actitudes que son resultado de la apostasía de la fe. En vez de obedecer a Dios, obedecen al maligno. Y vean que cuando Pablo dice que algunos apostatarán, del griego afistemi, significa rebelarse, desviarse, apartarse, perder la primera fe en favor de otra creencia. Entonces, imagínate ese cristiano que estaba en la iglesia, venía a todos los cultos, cenaba con los hermanos, era diezmista, ofrendaba y de repente dio oídos a una voz engañadora que lo apartó del camino correcto, de la ruta correcta, y hizo que él tenga una vida totalmente equivocada. O sea, apostató de la fe, se desvió, abandonó, eligió abandonar la primera fe e irse para otra creencia, infelizmente. Existen muchos cristianos que están del otro lado, con una mente, una conciencia
cauterizada, contaminada. Porque dieron una pequeña brecha y esa brecha se transformó en una gran ruina. Entonces, iglesia, la conciencia de esas personas se ha pervertido y vuelto insensible a la voz de Dios. Son aquellos que viven pecando de forma deliberada. Nuestro apóstol ha hablado en este altar sobre eso. Existen personas que por estar insensibles a la corrección de la palabra, persisten en sus errores en vez de corregirse. Llegó a traer una frase de un reformador que dice que en el pasado la exhortación hacía que las personas cambiaban de vida. Hoy, cuando las personas son exhortadas, prefieren cambiar de iglesia. Entonces, pueblo de Dios, por eso vemos también en muchos lugares que se dicen altar de Dios, permitir la mundanalidad y sus conceptos, cuando en realidad debería ser lo contrario. En vez de traer la iglesia para el mundo, traen el mundo para la iglesia. Nuestro papel y el papel del cristiano es llevar la iglesia al mundo. No es ser influenciado por el mundo, sino influenciar al mundo con Cristo. Entonces, iglesia, estás en el ministerio que has seguido al pie de la letra fielmente esta palabra. De ser un referente para el mundo. Vean lo que dice Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros. Para nosotros a veces se vuelve difícil caer la ficha. A veces hay gente que habla cosas tan fuera de nuestra realidad, porque para los puros todo es puro, pero para los impuros y descreyentes nada es puro, porque tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Entonces, mis amados, cuando somos educados en la sana doctrina, nuestros ojos son iluminados al punto de que nuestra conciencia se vuelve pura y justa para juzgar todas las cosas con rectitud, con verdad. Por eso el cuarto punto es fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Nuestra conciencia precisa de iluminación espiritual. Vean que el apóstol Pablo oraba para que los hermanos tuvieran un espíritu de sabiduría y de revelación. Porque eso es lo que produce en nosotros discernimiento, lucidez espiritual, para identificar todas las situaciones. Vamos a Efesios 1:16, dice, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les conceda espíritu de sabiduría y de revelación, el pleno conocimiento de Él. Efesios 1:17. Iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza de su llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Iglesia, solo a través del espíritu de sabiduría y revelación es posible comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Yo solo sé aquello que Dios quiere para mí cuando tengo intimidad con Él. Cuando yo leo su palabra, cuando yo medito en su palabra, cuando priorizo el aprendizaje, no me pongo a conversar en la hora del culto, no estoy distrayendo a mi hermano, sino que estoy concentrado en aquello que está siendo enseñado, porque yo sé que de esta manera mis ojos serán iluminados
Y Dios va a activar en mi vida ese espíritu de sabiduría y de revelación para que yo construya. Tú estás en ese proceso, todos estamos en el proceso de construir una buena conciencia. Vamos a ver lo que dice Hechos. Pablo estaba en el Sanedrín, era como si fuera el Supremo Tribunal Federal. Entonces Pablo, mirando al Sanedrín, miren la buena conciencia que él tenía, le dice: varones, hermanos, he andado delante de Dios con toda buena conciencia hasta el día de hoy. Pablo estaba mostrando que, independientemente de los acusadores, independientemente de aquellos que intentaban quitarle la vida, la conciencia de él estaba en paz. Él no era enemigo de nadie, al contrario. Él estaba ahí para defender la causa de Cristo. Entonces el apóstol Pablo muestra que la creencia correcta y la entrega del alma a Cristo deben ser acompañadas por la santidad divina y por la buena conciencia. Vean que la conciencia no es naturalmente buena. Nosotros no nacemos con una buena conciencia, principalmente cuando somos criados dentro de un hogar que no conoce el Evangelio. La conciencia que fue formatada en nuestra mente es contraria a la palabra de Dios. Pero vean, se vuelve buena cuando es purificada de sus obras muertas por la sangre de Jesús. Cuando nosotros reconocemos la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, aquello que Cristo hizo en nosotros, a partir de ese momento comienza un proceso en tu vida, en nuestra vida, para que podamos construir diariamente una mente totalmente saludable, una buena conciencia. Entonces vean que rechazar la creencia correcta, la santidad y la buena conciencia es una actitud que lleva al individuo, ¿saben a qué? A naufragar en la fe. Entonces, en el pasaje tema que vimos, Pablo habla: habiendo rechazado la buena conciencia, vinieron a naufragar en la fe. Entonces notamos aquí que la fe es comparada a un barco en el cual el creyente viaja, y la buena conciencia es aquella actitud íntima que preserva ese barco en buenas condiciones de navegación. Entonces, cuando el barco naufraga, ¿qué pasa? Todo lo que está en él perece. Otros estudiosos ven a la buena conciencia como la carga de un barco que lo mantiene en equilibrio sobre el mar. Si esa carga es lanzada para afuera, el navío se vuelve desobediente al leme, siendo lanzado para aquí y para allí, en la superficie del mar, hasta que se despedaza totalmente. Entonces, iglesia, sea como sea, la buena conciencia, ella es vista como guardiana de la fe. Andan juntas. Y quien no mantiene la fe junto con una buena conciencia, ¿sabe lo que pasa con la vida de esa persona? Naufraga. Se hunde, tiene sufrimiento, pasa por calamidad. Estoy en perfecta victoria en el nombre de Jesús. Entonces, fue justamente esto que Pablo relató a Timoteo, su hijo en la fe, en ese pasaje que leímos, donde él le habla de Himeneo y Alejandro. Entonces, en el pasaje tema, en 1 de Timoteo, y de entre estos se encuentran Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que sean castigados, a fin de que no blasfemen más.
¿Quién eran estos hombres Himeneo? ¿Quién era Alejandro? Himeneo y Alejandro eran dos falsos maestros, cuyas doctrinas Pablo veía y combatía y rechazaba. Himeneo era un hombre que hablaba cosas inútiles, cosas profanas. Hablaba mal de Pablo. Y el otro hombre llamado Fileto predicaba que la resurrección era pasada y pervertían la fe de algunos en relación de la futura resurrección para vida eterna. Entonces vean que ya en la época de Pablo existían aquellos que confrontaban la verdad, mentían, inventaban cosas. ¿Para qué? Para convertir la fe de los hermanos, para que esos hermanos, así como ellos, naufragaran. Tal vez tú conozcas a alguien que está obrando así, que habla de uno, de otro, chusmea aquí, chusmea allá, para intentar llevar a esa persona porque no está contenta en naufragar sola, pero quiere arrastrar a otras personas con ella para que ambas se hundan. Porque, para abrir un paréntesis, salir de la gracia de Dios es obrar por sí mismo, y yo no quiero obrar por mí mismo. Yo quiero obrar siguiendo la palabra de Dios porque sé que mi suficiencia viene del Señor. Yo no anulo la cruz de Cristo. Yo no anulo la gracia de Dios. Entonces, estos hermanos obraban así. Vean lo que dice 2 Timoteo, que dice: evita igualmente las habladurías profanas, porque van a pasar a impiedad mayor. Además, el lenguaje de ellos corroe, como fue con Himeneo y Fileto. Se desviaron de la verdad. Conocieron la verdad, pero se habían desviado. Convivieron con la verdad, pero se desviaron. Diciendo que ya se había sucedido la resurrección y pervirtieron la fe de algunos. Entonces las palabras de estos hombres eran contaminadas y tenían un poder destructivo porque desviaron a las personas de la verdad. Eran habladurías inútiles, palabrerías profanas. Tenían una conciencia totalmente corrompida, cauterizada. Apostataron de la fe. Por esto, mis hermanos, toda persona que se envuelve con habladurías inútiles, miren la exhortación, con chismes, con calumnias, con lenguaje corrosivo, pueden tener la seguridad de que hay una mala conciencia en ellos. Porque una buena conciencia construye siempre un ser humano mejor. Una buena conciencia hace que seamos mejores cristianos, porque nuestra mente está impregnada con la verdad y ella nos conduce. Entonces esas personas que obran en la contramano de la verdad están naufragando y quieren ahogar a otros con ellos. Pero vean lo que dice Pablo en el versículo 19. Entre tanto, el firme fundamento de Dios permanece y está en ti. El firme fundamento de Dios está en nuestra vida, teniendo este sello. El Señor conoce a los que le pertenecen. Vean la predestinación allí. Vean la elección, la salvación eterna. El Señor conoce a los que le pertenecen. Y es más, apártese de la injusticia todo aquel que profesa el nombre del Señor. Entonces el fundamento de Dios no cambia. Permanece el mismo.
es el mismo de comienzo a fin. Y es lo que nos mantiene estables, firmes, indestructibles. Porque gracias a Dios, aquello que Dios prometió, Él cumple cada palabra que Él determina. Entonces Él conoce a cada uno de nosotros, conoce cada actitud, cada pensamiento, Él ordena que aquellos que los sirven se aparten de cualquier acto de injusticia, cualquier forma de injusticia. Y en el pasaje Pablo habla de Alejandro, hablamos de Himeneo. Alejandro aquí es otro que naufragó en la fe. Alejandro el capotero, el oficio de él era construir estatuas de ese material. Y cuando Pablo comenzó a predicar de la gracia de Dios, los ojos de los gentiles fueron iluminados. Reconocieron que no tenían que postrarse delante de imágenes, de un ídolo, una estatua. Existía un Dios que, a pesar de ser invisible, era real y no necesitaba de ninguna escultura que lo representara. Y él se sintió ofendido y comenzó a hablar de Pablo. Dicen los historiadores que contribuyó con la prisión de Pablo en Éfeso, porque para él estaba siendo económicamente malo, por eso perseguía. Alejandro el capotero me causó muchos males, pero el Señor le dará la paga según sus obras. Es la ley de Dios. En fin, amados, con la comprensión de lo que es la conciencia para el cristiano, como hijos rescatados del imperio de las tinieblas, tenemos que vivir diariamente desarrollando esta buena conciencia. Diga amén en su lugar. Esta buena conciencia que es producida por una vida santificada en Dios y que es necesario producir crecimiento en nuestra vida. El cristiano no está paralizado, estagnado, inerte, no. El cristiano está siempre creciendo, siempre desarrollándose y madurando. Y es esto que la palabra de Dios produce en nuestra vida a través de una buena conciencia. Entonces, por eso, caminando ya para el final, esta segunda parte, yo quiero traer algunas instrucciones en la carta de Pablo de los Colosenses que nos enseñan a tener una vida que desarrolle una buena conciencia. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice: presten atención, escuchen este mensaje, replique este mensaje, porque es algo precioso para nuestras vidas. Hagan pues morir lo terrenal en ustedes. ¿Puedo dejar moribundo? No, dice morir. O sea, sin vida. Vuestra naturaleza terrenal. Y cita algunas: fornicación, impureza, pasión lasciva, deseo maligno, avaricia, que es idolatría. Porque estas cosas traen la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. En estas mismas cosas, vean qué interesante, anduvieron también ustedes en otro tiempo cuando vivían en ellas. Entonces lo que Pablo está mostrando aquí es que existía un tiempo en que nosotros no conocíamos la verdad y por eso andábamos en el engaño. Como era nuestra conciencia, una conciencia improductiva, cauterizada, contaminada. ¿Por qué? Porque no teníamos la referencia.
No teníamos la balanza correcta, no sabíamos medir para saber si aquello era correcto o errado, si era bueno o malo para nosotros. Pero vean, a partir del momento que la palabra de Dios nos alcanzó, nos volvemos nuevas criaturas. Entonces el apóstol Pablo dice que nosotros, en nuestra vida, hubo un tiempo en que estábamos ajenos al conocimiento de la verdad. La práctica del pecado era común entre nosotros. Pero vean que en Cristo nada de eso puede ser parte de nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque todo eso son aspectos de una conciencia cauterizada. Ven lo que dice Colosenses 3:5. Dice, hagan morir vuestra naturaleza terrenal. Entonces, esa expresión viene del griego necro, que significa amortecer, matar. Entonces, Pablo dice que nuestra naturaleza inferior y pecaminosa precisa ser amortecida para que sirvamos a Dios en obediencia total. Yo no puedo dar lugar a mi carne. Era eso que Pablo estaba diciendo. Ven lo que dice en Romanos 6, sabiendo esto, que fue crucificado nuestro viejo hombre, diga, mi viejo hombre fue crucificado, para que el cuerpo del pecado sea destruido y no sirvamos al pecado como esclavos. Todas las personas que andan en pecado están esclavizadas. Por eso nosotros decimos que somos libres, porque el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, no estamos debajo de la ley, debajo del pecado, y si bajo la gracia nosotros nos sometemos a la obra redentora de Cristo. Próximo. Versículo 11, así también ustedes considérense muertos para el pecado, más vivos para Dios en Cristo Jesús. Diga, yo estoy vivo para Cristo. Próximo versículo. No reine por tanto el pecado en vuestro cuerpo mortal, de manera que obedezcan a sus pasiones. Ni ofrezcan cada uno de ustedes vuestros cuerpos al pecado como instrumento de iniquidad, mas ofrézcanse a Dios como resucitados de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Iglesias, la decisión de ser obediente es nuestra responsabilidad. Yo elijo hacer la voluntad de Dios o no. Por eso vemos personas sufriendo. Por eso nos cansamos de hacer gabinete con personas que tomaron decisiones equivocadas, siguieron consejos errados, dieron lugar a su carne. Y después llegan delante de nosotros pidiendo consejería, diciendo mi vida está así, no sé qué hacer, tomé una decisión equivocada, fue una cáscara de banana que resbalé, ¿cómo hago? Es una decisión que nosotros tomamos y nosotros precisamos elegir servir a Dios, precisamos tener esta responsabilidad de obedecer solamente a Dios y su palabra. Porque nuestra vida debe ser, en todos los aspectos, una ofrenda agradable al Señor. Entonces, volviendo a Colosenses 3:8, dice, ahora pues, despójense también de todo esto. Ira, indignación, maldad, maledicencia, el lenguaje obsceno en vuestro hablar. Está apuntando varias características equivocadas, pero que eran parte de nuestro pasado y que hoy ya no pueden ser parte de nuestro presente. Porque vean, cuando él dice despojarse, del griego apotiteme, quiere decir desvestirse de una ropa, es desvestirse, arrancar una ropa vieja.
una ropa que ya no condice conmigo, para ponernos otra ropa. Y todo esto que él confirma en este versículo, todo esto que se llama en griego tapantar, se refiere al al conjunto de vicios del viejo hombre. Entonces lo que Pablo estaba mostrando es que nosotros debemos de vestirnos de la vida vieja, de la ropa viejo, que era algo malo y no condice con nuestros modus operandi delante del Señor, para que nos pongamos una ropa nueva. O sea, aquella vieja conciencia que no producía frutos buenos, que era cauterizada, ahora por una nueva conciencia. Una conciencia que refleja cada momento de nuestra vida basado en la doctrina de Dios. Amén. Entonces, continúa diciendo en el versículo 9, no mientan unos a los otros. Una vez que se desvistieron del viejo hombre con sus hechos y se han revestido del nuevo hombre que se ha hecho para el pleno conocimiento según la imagen de aquel que lo crió. Entonces estamos diariamente revistiéndonos con la palabra de Dios. Hay una característica que no puede ser parte de nuestra vida, que es la mentira. Él dice mentir, engañar, trampear, son hábitos que son parte de la vieja naturaleza maligna, de una mente cauterizada. Vean lo que dice en Apocalipsis 22. Bienaventurados aquellos que lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero, para que tengan el derecho al árbol de la vida y entren en la ciudad por las puertas. Pero vean, fuera estarán los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Entonces nuestras vestiduras fueron lavadas por la sangre del Cordero. Tienes ropas nuevas, tu corazón es nuevo. Versículo 12 dice, revístense, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de tierno afecto, de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. Vean el fruto del Espíritu allí. Es una característica nuestra, amados. Precisamos corregir nuestra carne y más todavía aquellos que tienen un temperamento fuerte. Oren para tener un temperamento más apacible, porque el temperamento fuerte, 100 años atrás, tenía una consecuencia. El temperamento fuerte hoy en día es complicado. Hoy las personas reaccionan automáticamente. Entonces, amados, que vamos a desarrollar esta longanimidad, esta mansedumbre, saber en estas características que son parte de aquellos que poseen una mente totalmente fructífera, una buena conciencia. Diga, yo tengo una buena conciencia. Versículo 3 dice, sopórtense unos a los otros, perdónense mutuamente, caso alguien tenga un motivo de queja contra otro. Vean el perdón. Es fruto de un corazón longánimo. Así como el Señor los perdonó, así también perdonen ustedes, amados. Para vivir una vida con una buena conciencia, no podemos guardar rencor. No podemos alimentar sentimientos malos en nuestro corazón, en nuestra mente, contra nadie. Todos nosotros precisamos recibir perdón y automáticamente precisamos dar perdón. Vean lo que dice Lucas 6:37. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados.
entonces nuestra vida es una siembra en todas las áreas. Por eso nuestras actitudes deben reflejar una vida transformada. Tú fuiste transformado por la palabra. Tu mente es la mente de Cristo. Tu conciencia es una buena conciencia. 14:15. Encima de todo esté el amor, que es el vínculo fraternal. Sea la paz de Dios el árbitro en vuestro corazón, a la cual también fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La gratitud. La gratitud es una virtud muy importante en la vida del cristiano. Entonces Pablo también orienta a que seamos agradecidos. Porque la ingratitud es un sentimiento que nos perjudica y muchas veces hiere a nuestro hermano. Por eso sean agradecidos por lo que tienen. Sean agradecidos a Dios por todo lo que Él ha hecho en sus vidas. Sean agradecidos a quien es un instrumento de Dios para bendecir tu vida. Sea agradecido a Dios por tener siempre aquí al apóstol ayudándonos, alimentándonos con esta palabra. Debemos desarrollar la mente. Es una mente, saben, debemos desenvolver esto. Versículo 16. Habite ricamente en ustedes la palabra de Cristo. Instrúyanse y aconséjense mutuamente en toda sabiduría, alabando a Dios con salmos e himnos y cánticos espirituales con gratitud en vuestro corazón. Y todo lo que hagan, todas nuestras elecciones y actitudes en palabra o en acción, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando por Él gracias a Dios Padre. Entonces, Iglesia, creo que estos versículos nos han orientado para que podamos vivir algo superior, que es esencial, para que podamos desarrollar una buena conciencia. Y cuanto más la palabra de Cristo habite dentro nuestro, más entrenados espiritualmente seremos y más habilitados estaremos para vivir alineados a la voluntad de Dios. Entonces, amados, con este conocimiento profundo al respecto de lo que es una conciencia cauterizada, aprendimos eso, que es una conciencia corrupta, y las consecuencias de todo esto, y cómo nosotros, que somos cortados, lavados, redimidos, transformados por la gracia de Dios y elegidos de Dios, somos por influencia de la palabra de Dios. Por eso tenemos nuestros ojos iluminados con el poder del Espíritu Santo. Nosotros debemos vivir. Y ahí convoco a cada uno de ustedes a renovar delante del Señor Jesucristo el compromiso de una vida íntegra, temerosa de Dios, con resultados de una buena conciencia. Bien, nos despedimos del viejo hombre. El viejo hombre está muerto. Somos revestidos de una nueva ropa, donde Cristo está siendo esculpido en nuestra vida. Por eso termino con Filipenses 4:8, que dice: finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buena fama, si hay alguna virtud, si algo es digno de alabanza, sea en esto que ustedes piensen. En esto pensad. Porque
también aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí. Esto es lo que deben practicar. Yo preciso vivir para poder enseñarles a ustedes. Eso practiquen, decía Pablo, y el Dios de paz estará con ustedes. Que esta palabra germine, multiplique y transforme tu vida. En el nombre de Jesús. Vamos a aplaudir al Señor. Puede curvar su cabeza, Señor Jesucristo. Sembramos esta mañana tu semilla, tu evangelio, tu palabra, Señor, que es cortante. Y cuando Pablo dice que es una espada de dos filos, significa que de la misma forma que cortó para la iglesia, también para mi vida. Que podamos, Señor, desarrollar diariamente, siguiendo los consejos de Dios, una buena conciencia. Porque de esta manera la paz de Cristo reinará para siempre en nuestros corazones. Gracias a Dios, la Obispa Nacional va a dar la bendición final. Gloria a Dios. Pueden ponerse de pie, por favor, en vuestro lugar. Después de ese alimento fuerte, gloria a Dios. Estoy seguro que vamos a salir de aquí con esas palabras en nuestro corazón, en nuestra mente. Y seguramente tú no vas a olvidarte al llegar a tu casa. Esa palabra quedará en tu corazón y en tu mente durante toda la semana, durante todo el mes y quizá por el resto de tu vida. Gloria a Dios. Padre amado y bendito, te alabamos por esta mañana maravillosa en tu casa. Te alabamos por las instrucciones que hemos recibido de este altar. Vamos a salir de aquí para practicar tu palabra, para que vivamos en paz. Y ahora saldremos de tu casa con alegría y en esa misma paz seremos guiados. Y pedimos que el Señor envíe ángeles que ministran a nuestro favor. Sabemos que los lugares que pasamos son peligrosos, pero sabemos también que hay un ejército poderoso, un ejército angelical que ministra a nuestro favor. Y te pedimos, Padre, envía tus ángeles para que nos guarden y nos libren de todo mal. Que seamos invisibles a los males de esta tierra, Padre. Que todos nosotros seguimos en perfecta victoria en nuestros hogares. Que tu gracia, tu paz y las dulces consolaciones de tu Espíritu Santo se manifiesten hoy y eternamente en nuestras vidas. Y aquellos que reciben digan amén, gloria a Dios, semana bendecida. Con una buena conciencia, porque esa es la voluntad del Señor.